Gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días. Estamos muy contentos de estar esta mañana compartiendo juntos, alabando al Señor. Acompáñame ahí al libro de Primera de Corintios. Ahí estamos. Acompáñame ahí al libro de Primera de Corintios. Ahí estamos en nuestro estudio sistemático que estamos haciendo de Primera de Corintios. Y la última semana llegamos a completar. La semana pasada, ustedes se acuerdan, tuvimos al pastor de México que nos visitó y él compartió la palabra, pero antes de eso habíamos llegado hasta completar el capítulo 9, ¿sí? Y hoy vamos a arrancar ahí el capítulo 10. Vamos a tratar de avanzar en las próximas semanas, ¿sí? Si el Señor lo permite. Estamos trabajando también para tener el devocional pronto, así que ustedes pueden ir también estudiando los pasajes, ¿sí? Esperamos que para ahora en el tiempo de verano podamos ya tenerlo y que cada uno pueda adquirir su devocional. En el capítulo 10 vamos a leer los primeros 5 versículos y después vamos a orar una vez más. Dice así capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oremos al Señor. Padre, gracias. En esta mañana estamos, Señor, tan agradecidos, Padre, porque tú nos permites tener esta mañana juntos todos alrededor de tu palabra. Señor, y todo esto es posible por méritos de Cristo, la obra de Cristo. Señor, tú de tu voluntad has decidido salvarnos por medio de la predicación del Evangelio, de tu palabra. Y hoy estamos, Padre, todos nosotros reunidos alrededor de tu palabra. Señor, estamos frente a tu palabra temblando porque es tu palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo pueda tomar tus palabras en esta mañana y hacer una obra transformadora en nuestra vida. Señor, te rogamos que tú puedas ser glorificado, Señor, y tu pueblo edificado por medio de este tiempo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 10. El título para esta mañana, hermanos, es un título raro, pero es el título. Cuidado cómo usamos nuestra libertad. Cuidado de cómo usamos nuestra libertad. Si querés ponerle ahí signo de admiración. Si no, está bien. Seguimos hablando de lo mismo que arrancamos en el capítulo 8. En el capítulo 8, Pablo comenzó esta nueva sección después de haber tratado las divisiones que había en la iglesia, capítulo 1 al 4. Después de haber exhortado a los creyentes a que abandonen el orgullo, que abandonen la sabiduría de este mundo y que vivan en unidad. El capítulo 5 y 6, Pablo exhorta a la iglesia a que traten, corrijan el pecado sexual, a que huyan de la fornicación. Capítulo 6, ahí tenés ahí el versículo 17, si no me equivoco, ¿no? Huid de la fornicación. Así que Pablo va a desarrollar esos temas, pero llegás al capítulo 8 y Pablo comienza
Perdón, me olvidé el capítulo 7, ¿lo nombré? No lo nombré, ¿no? Capítulo 7 en adelante, Pablo empieza a contestar una serie de preguntas que los corintios, los hermanos, le habían hecho, ¿sí? Le habían mandado una carta con muchas preguntas y Pablo lo que hace es empieza a contestar esas preguntas. Algunas de esas preguntas tenían que ver con el matrimonio, la relación íntima del matrimonio, tenía que ver con la soltería, tenía que ver con el divorcio, tenía que ver, incluso menciona algo, aunque es cortito, de la viudez. Pablo empieza a contestar preguntas que había en esta iglesia, ¿no? Y llegas al capítulo 8, y del capítulo 8 hasta el capítulo 10 completo, Pablo va a contestar otra pregunta. Otra pregunta que estos hermanos habían hecho, y esta pregunta que Pablo va a responder, el objetivo de Pablo es responder a cómo ellos deben actuar frente a este tema que es la comida sacrificada a los ídolos. La pregunta que había en la iglesia era, ¿podían comer o no podían comer esa carne que fue sacrificada a los ídolos? ¿Qué es lo que ellos debían considerar, aquellos hermanos que tenían conocimiento, qué debían considerar al momento de ejercer su libertad en Cristo? Ustedes recuerdan, hermanos, aunque parece algo irrelevante para nosotros en la actualidad, este era un tema de suma importancia para la iglesia de los corintios. Porque ellos vivían en un contexto sumamente pagano, ¿sí? Donde esto era común. Y ellos vinieron a Cristo de vidas volcadas al paganismo y a la idolatría. Así que muchos de ellos llegan a este punto y se encuentran ahora en este dilema. ¿Qué hacemos con esa comida que antes la usábamos para sacrificar a los ídolos, para proteger a nuestro hogar? ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Proteger a nuestro hogar de estos malos espíritus que hay en el viento, decían ellos, ¿no? Que se meten por la comida. ¿Qué hacemos con esto? Hermanos, a algunos les resultaba difícil, ¿no? Sus conciencias débiles, con falta de conocimiento, con falta de claridad. Claro, ellos habían estado habituados a eso toda su vida, así que ahora de repente se convierten y empiezan a sentir esta tensión en su conciencia. ¿Qué debían hacer? Había personas, hermanos, que tal vez estuvieran ahí en un punto, pero habían madurado, tenían el conocimiento. Y ellos sabían, ¿no? Lo que Pablo afirma ahí en el capítulo 8, ¿no? Sabemos que un ídolo nada es. Ellos sabían esto, ellos entendían esto, ellos tenían conocimiento que había un solo Dios. Así que los ídolos no tenían ningún valor, no eran reales. Así que si ellos iban y compraban una carne que antes fue usada para ese propósito, ellos no tenían problema con eso, porque hay un solo Dios. Así que esta carne, aunque haya sido sacrificada a esos ídolos no existen. Así que vamos a comprar esa carne más barata, ¿no? Vamos a ir a ese cumpleaños y si compraron esa carne que es más barata, vamos a comerla igual. No, un ídolo nada es. Pero fíjate, acá presenta Pablo algo importante, ¿no? Sabemos que un ídolo nada es. Pero por amor a un hermano con una conciencia débil, estos hermanos debían considerar renunciar a su libertad en Cristo por el amor, por la edificación. Pablo lo va a extender todavía más en el capítulo 9 y va a hablar acerca de no poner un obstáculo al evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, el principio que Pablo va a resaltar en el capítulo 8, 9 y el 10 es este, ¿no? Debemos limitar nuestra libertad en Cristo por amor a los hermanos débiles. Debemos limitar nuestra libertad en Cristo por amor a Dios, a su obra, al Evangelio. No debemos estimular a nuestros hermanos a pecar, porque si estimulamos a nuestros hermanos a pecar por mi libertad, por vivir mi libertad en Cristo, ahora eso que no era pecado se convierte en un pecado. Estás pecando contra tu hermano, dice Pablo, y estás pecando contra Cristo. Así que se convierte en un pecado gravísimo. Capítulo 8, versículo 9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles.
a los débiles. Hermanos, nuestro derecho, nuestra libertad termina cuando un hermano es perjudicado por eso. Que yo ejerza mi libertad, si eso perjudica a otro, entonces en ese momento debo limitar mi libertad en Cristo. Cuando un hermano es estimulado a pecar por causa de mi libertad, yo debo frenar automáticamente, ¿no? Por esa razón Pablo termina y concluye el capítulo 8 de esta manera, ¿no? Diciendo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. De vuelta, el problema no era la carne, la comida, ¿no? Pablo no está acá haciendo apología por los vegetarianos, ¿no? Y condenando a los que comen carne. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Pablo está dispuesto a frenar su libertad antes que ver un hermano tropezar. Hermanos, este principio debe estar en nuestra mente todo el tiempo. Porque podemos vivir nuestra libertad en Cristo, ¿no? Siempre y cuando no sea un pecado, yo puedo vivir mi libertad en Cristo, ¿no? Pero si esto es ocasión de caer, si esto estimula a un hermano a caer en pecado, entonces yo debo frenar automáticamente, ¿no? Cuando llegas al capítulo 9, Pablo ilustra ese principio de limitar su libertad en Cristo y él lo va a ilustrar usando su propia vida. Pablo, desde que se convirtió, él ha vivido este principio todo el tiempo, en todo momento. Es un pasaje muy rico del capítulo 9, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Él va a mostrar ahí en los primeros capítulos del capítulo 9, en los primeros versículos, de que él fue llamado por Dios. Él es un apóstol, él tiene derecho como apóstol de recibir un pago por su labor. Él tiene derecho, ¿no? Él tenía el derecho de ser sostenido porque era un siervo de Dios, había sido llamado por Dios, debía ser sostenido como un siervo de Dios. Y él había sembrado con fidelidad. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado de esto, no? Sin embargo, Pablo, aun siendo un siervo que tenía el derecho de recibir la paga por su trabajo, él decide renunciar a esa libertad para no poner un tropiezo a la iglesia, para no poner un tropiezo al evangelio. Por amor a los hermanos, Pablo no hizo uso de ese derecho que le correspondía. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque el ejemplo de Pablo nos muestra esto, ¿no? Nos muestra que la gloria de Dios, el evangelio, el bien de su iglesia debe ser mi prioridad, no mi libertad en Cristo. Así que Pablo muestra un ejemplo muy, muy importante, una ilustración con su vida, ¿no? Él tenía derecho, pero él renuncia a eso. La última semana que estudiamos 1 Corintios, vimos ahí en el versículo 24 hasta el 27, que Pablo nos muestra cómo él incluso no solamente renuncia a sus derechos, sino que él vive una vida abnegada por causa del evangelio. Vimos que él se adapta, ¿no? Él va adaptando su vida a los judíos gentiles, él va renunciando a su comodidad para que el evangelio avance. Y vimos ahí al final, el versículo 24 al 27, que él vivió una vida abnegada por causa del evangelio. Hermanos, si no limitamos nuestra libertad, mejor dicho, si abusamos de nuestra libertad en Cristo, no podemos agradar a Dios. Eso es lo que Pablo dice, ¿no? Por eso él dice que debemos correr, vimos la última vez que estudiamos, correr con un enfoque apropiado. El versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y fíjate acá la exhortación de Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, fíjate el desafío, la exhortación de Pablo es, tenemos que correr para obtener el premio. Tenemos que correr para obtener el premio. Así que abusar de nuestra libertad en Cristo me desenfoca de correr para obtener el premio.
Por eso Pablo dice, corre con el enfoque apropiado. Versículo 25, corre teniendo tu vida dominada. Mira lo que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjate, el abuso de mi libertad en Cristo me desenfoca, no tengo una vida dominada, sino más bien lo contrario a eso, ¿no? El mundo, mis deseos, mi cuerpo me domina. Por eso Pablo va a decir ahí el tercer punto, versículo 26, que debemos correr teniendo una vida abnegada. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Te acordás lo que significa esa palabra? Sin propósito. No como sin propósito. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate, Pablo renuncia, él limita sus derechos. Él no quiere, habiendo sido un heraldo, quedar descalificado. Él quiere agradar a Dios, él quiere vivir para los propósitos de Dios. Ahora, después de Pablo haber exhortado a la iglesia a que corran para obtener el premio, después de haberlos exhortado a que corran sin distracción, después de haberle exhortado a que deben renunciar a su libertad, privarse de su libertad, deben disciplinar, sus cuerpos no deben dominarles, sino que ellos deben dominar sus cuerpos. Después de haberle dicho todo esto, de que se esfuercen en agradar a Dios, ahora llegamos al capítulo 10. Y está sumamente conectado esto, ¿no? Llegamos al capítulo 10 y ahora Pablo advierte a los corintios. Acá hay una advertencia, hermanos. Y Pablo va a citar al pueblo de Israel para mostrar esta advertencia, estos peligros que hay por no correr de esta manera que él acaba de señalar, limitando mi libertad en Cristo. Hermanos, no debemos ignorar estos principios que Pablo está dando. 3 capítulos usó para explicar, ilustrar este principio. Y lo ha hecho de una forma muy apropiada, porque esto es un tema de mucha confusión. Hay muchas personas que utilizan este pretexto de la libertad en Cristo para ir en pos del pecado y justificar su pecado, ¿no? Ahora, no debemos ignorar esto, ¿no? Ignorar esto trae peligros grandes en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida de los corintios. Había peligros que estaban sacudiendo a la iglesia porque ellos no estaban prestando atención a esto en su vida, ¿no? Ahora fíjate, Pablo empieza a hablar en cuanto al pueblo de Israel, ¿sí? Pablo nos lleva al Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer un poco el Antiguo Testamento, ¿no? Éxodo especialmente, para ver un poquito ahí lo que Pablo está citando, ¿no? Pero Pablo quiere mostrar, hermanos, en resumen, quiere usar el ejemplo del pueblo de Dios en la antigüedad. Y ese ejemplo que ellos vivieron en la antigüedad, ahora sirve a la iglesia de Corintio como una advertencia. Tienen que prestar atención, no ignoren esto, dice Pablo, ¿no? Y también, hermanos, estas advertencias que son para la iglesia de Corintio, son advertencias para la iglesia hoy. Debemos prestar atención. Hermanos, el capítulo 10 ilustra cómo nuestro uso de la libertad puede afectar la vida del creyente, la vida de la iglesia. El mal uso de la libertad que Dios nos dio, que es preciosa, podés ejercerla, pero el mal uso puede hacerte caer, tropezar de esa firmeza que vos pensás tener. Esto es un tema sumamente importante, hermanos. Abusar de la libertad en Cristo va a dañar la iglesia, va a afectar a la iglesia, va a poner en peligro la vida del creyente. Fíjate ahí el versículo 12, no lo vamos a leer ahora, no nos toca hoy, pero si nos pudiéramos adelantar, porque acá tenemos, hermanos, el resumen de la advertencia de Pablo, ¿no?
versículo 12 del capítulo 10, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Acá tenemos la advertencia resumida. Pero vamos a llegar hasta ahí en una semana, no nos adelantemos. Fíjate el versículo 1. En primer lugar, lo primero que quiero señalarte en esta mañana del texto, quiero que veas cómo Pablo señala la fidelidad de Dios para todo su pueblo. Escucha, la fidelidad de Dios para todo, ustedes van a ver que esa palabra se repite mucho, ¿no? Para todo su pueblo. Ese es el primer punto en esta mañana. Mira, lee conmigo el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Hasta ahí nomás el primer punto, la fidelidad de Dios para todo su pueblo. Fíjate, Pablo empieza a usar ahora la historia del pueblo de Israel. Lo que le sucedió al pueblo de Israel en el pasado, ¿no? Y Pablo agarra esa historia y la cuenta esto porque él quiere dar una advertencia. Versículo 12. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hay una advertencia de Pablo, ¿no? Y él quiere dar esta advertencia ilustrándolo a través del ejemplo del pueblo de Israel. Hermanos, debemos prestar atención a esta advertencia que vamos a ver en todo el capítulo. Si hoy arrancamos, no vamos a ver todo, pero en todo el capítulo 10 vamos a ver esta advertencia. Ahora fíjate, comienza el versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos. Fíjate, Pablo comienza con este por qué, ¿sí? Ahora, Pablo está conectando lo que él dijo en el capítulo anterior y de forma directa a los últimos, versículo 24 al versículo 27, ¿no? Él quiere explicar lo que les dijo en el capítulo anterior. Él les dijo antes que ellos tienen que correr para ganar, ¿no? Tienen que correr para obtener el premio. Eso es lo que debe hacer la iglesia, ¿no? Debían abstenerse de todo lo que les estorba, de lo que les desenfoca de obtener ese premio. Deben ejercer disciplina, deben vivir con un propósito claro, agradar a Dios, ¿no? Es todo lo que vimos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué razón ellos tienen que vivir así, de esta manera? Bueno, Pablo lo va a explicar acá en el capítulo 10. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué ellos deben escuchar esta advertencia? ¿Por qué ellos deben vivir como Pablo señaló en el capítulo anterior? Bueno, esta es la respuesta, hermano. Porque hubo muchos judíos. Hubo muchos en el pueblo de Dios que cayeron y quedaron descalificados por su incredulidad, por no vivir de esta manera. Por eso Pablo ahora va a ilustrar esto con el ejemplo del pueblo de Israel. Así que Pablo empieza diciendo, porque, de vuelta a la conexión ahí, no quiero. Fíjate esta palabra acá, no quiero, es la palabra para desear, ¿no? La palabra quiero es la palabra desear, querer. No deseo, dice Pablo. Hermanos, esta palabra la conocemos, Pablo la ha señalado muchísimo en Primera de Corintios, ¿no? Esta palabra hermanos está hablando acerca de un hermano, un compañero en la fe, un creyente. Hermanos, la iglesia de Corintio eran la familia de Dios. Pablo no está cuestionando la salvación de estos hermanos. No está poniendo en tela de juicio su salvación por la forma en la que ellos abusan de su libertad. De ninguna manera. Pablo les advierte a estos hermanos. Pablo les advierte a estos creyentes que hay peligros. Hay peligros. Podemos correr y perder.
porque no lo hacemos de la forma correcta. Así que Pablo quiere advertirle. Mira, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjate esa palabra ahí, es importante. Pablo no quiere que ellos ignoren, sean ignorantes, que no sepan. Pablo no quiere que ellos tengan desconocimiento de esto, carecer de información. Ese es el sentido de esta palabra, ¿no? Esta palabra aparece, por ejemplo, hermanos, la tenía en la mente recién, ¿eh? Ya la anoté, la tenía que haber anotado. Puede ser en Romanos, a ver. Lo vemos acá en vivo, no se preocupen, estamos en vivo. No quiero que ignoréis acerca de los dones. ¿Se acuerdan dónde está ese pasaje ustedes? No. 1 Corintios, no era Romanos. 1 Corintios 12, claro. 1 Corintios 12, ahí está, mirá, el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Fíjate, la misma palabra. Pablo no quiere que ellos no sepan. Lo contrario a eso, Pablo quiere que ellos sepan. Esto es una declaración que Pablo está haciendo que tiene un sentido de urgencia. Es como si Pablo estuviera rogando a los lectores, hermanos, no ignoren esto que voy a decir. Presten atención. Hermanos, recuerden que lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, eso nos sirve a nosotros para enseñarnos una lección. Debemos recordar, no debemos ignorar. Hermanos, esta exhortación de Pablo nos llama hoy a nosotros a prestar atención. Debemos tener cuidado. Debemos recibir esta advertencia, hermanos, jugar, coquetear con el pecado, estar en el borde ahí de mi libertad en Cristo y no poner límite, abusar de ella, va a traer grandes consecuencias. Esta es la advertencia de Pablo. El que cree estar firme, mire que no caiga, no debemos ignorar. Pablo quiere que ellos sepan esto. Esto es muy importante lo que él les va a decir. No deben ignorar. Ahora, ¿qué es lo que no deben ignorar? ¿Qué es lo que es tan importante que ellos sepan? Fíjate lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjate, Pablo no quiere que ellos ignoren. Y mira lo primero que dice él, que nuestros padres. Con esta declaración que Pablo está haciendo acá, nuestros padres, está hablando, recuerden Pablo como judío, ¿no? De sus antepasados, ¿sí? El pueblo de Dios, los judíos, esta expresión, nuestros padres, era una expresión común que un judío tenía para referirse a sus antepasados, nuestros padres, ¿sí? Y no estaba hablando necesariamente estaba implicado el padre directo, pero está hablando de sus antepasados, ¿sí? Del padre para atrás. El pueblo de Israel. Pablo no quiere que ellos ignoren que nuestros padres, que el pueblo de Israel, todos ellos, fíjate, todos estuvieron bajo la nube. Mira, hermanos, esa palabra todos, ¿cuántas veces aparece? 5, ¿no? 5 veces. Esta palabra se repite, hay algo enfático de parte de Pablo. Esta expresión todos, hermanos, todos ellos, y vamos a verlo ahora por lo próximo que dice, pero te doy un adelanto, todos ellos disfrutaron. Todos ellos disfrutaron el obrar de Dios. La guía, la protección de Dios, la provisión de Dios. Todos ellos, todo el pueblo de Israel, no hubo nadie en el pueblo de Israel que haya quedado ajeno a estas bendiciones de Dios. Todos ellos, todos estuvieron, dice Pablo, bajo la nube. Hermanos, Pablo está haciendo referencia a lo que Éxodo nos marca, ¿no?
cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y emprenden su viaje por el desierto, que iba a ser por poco tiempo, ¿o no? ¿Cuánto? 40 años en el desierto. Ellos emprenden este viaje, ellos caminan por el desierto, y mientras caminan por el desierto, no sé si alguien fue a un desierto alguna vez, pero anduvimos por Santiago del Estero, que es muy parecido, ¿no? No es tan parecido, pero acá tenemos el changuito, ¿no? Que es Santiago. Los calores de acá le parecen invierno al chango, imagínate. Hermanos, el desierto es una temperatura bastante intensa, ¿no? Mucho calor, poca agua, desgaste, la piel empieza a verse afectada rápidamente, no solamente por el sol, sino por la arena, el clima seco, la piel se empieza a cuartear. Y fíjate, ellos mientras caminaban, ellos fueron liberados del pueblo, de la opresión de los egipcios, empiezan a caminar, y mientras caminaban por el desierto, hermanos, no un día de mucho calor, 40 años ellos tuvieron una nube que les cubría. ¿Vieron cuando estás ahí en verano y no hay un árbol en ningún lado, ¿no? Estás desesperado buscando un poquito de sombra para zafar un poquito ahí del sol, del calor, ¿no? 40 años. Había una nube que les cubría, les protegía, hermanos, les guiaba. Muchas funciones tenía esta nube. A veces pensaba, bueno, le paraba el sol. No, le está protegiendo. Hubieran muerto. Hubieran rápidamente sido afectados en su cuerpo, en su salud, pero les cubría, les protegía, les guiaba. En la noche, no sé si ha estado en un lugar, no sé si hay alguien que fue al desierto acá. Yo no fui, vi algún documental alguna vez y leí un poco. Pero cuando estás en un campo a la noche, ¿no? Todo está oscuro, ¿sí? No ves nada, solamente ves tu mano si la pones bien cerquita, ¿no? Un poco por el reflejo de las nubes, de la luna. Hermanos, ellos tenían una columna de fuego que les guiaba en la noche. Les protegía de los peligros, de las bajas temperaturas, les iluminaba. Hermanos, esto era algo tremendamente increíble. Estaban en el desierto, se acostaban a dormir, a la mañana salían y en sus tiendas tenían la comida. Era algo impresionante, el maná que descendía del cielo y ellos se alimentaban. Ellos tenían agua, hermanos, no una vez, 2 veces. Aparece el relato 2 veces y pensamos, bueno, eso es lo que bebieron ellos en 40 años. Todo el tiempo tuvieron el agua. Ellos disfrutaron, hermanos, de las bondades de Dios de una manera abundante. Pero el versículo 5 dice, de los más de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados en el desierto. Fíjate, esta es la advertencia de Pablo. Todos ellos disfrutaron de las bondades de Dios. Todos ellos recibieron las bendiciones de Dios de manera abundante. No había excusa, todos ellos. Anotá, es Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. No vamos a leerlo por una cuestión de tiempo, pero el versículo 21 dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y mira el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, 40 años de manera continua, todos ellos disfrutaron las bondades de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, todos ellos, todo el tiempo. Fíjate, el versículo sigue, ¿no? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Nuestros padres, hermanos, quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Podés leer ahí en tu Biblia, hermanos, Éxodo capítulo 14. ¿Sí? Lo próximo que sigue en el relato que te acabo de señalar en Éxodo 13, lo próximo que sigue es este relato, ¿no? Los judíos salieron, los egipcios persiguen al pueblo de Israel, porque claro, ¿quién iba a servirles ahora, no? Se fueron todos. Así que vienen y en medio de esta situación de tensión frente al mar, el Señor abre el mar. Mirá ahí el pasaje, no lo podemos leer todo, sería el versículo 1 al 31, vos podrías leer todo el relato, pero mirá el versículo 19, dice: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, se estaba protegiendo, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y fíjate, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Mira, Dios protegiendo a su pueblo. Dios protegiendo a su pueblo. Mirá el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Puedes leer más el relato en tu casa, del versículo 1 al 31, hermano. Todos ellos, cada uno de ellos disfrutaron de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de la guía de Dios, de las bondades de Dios. Ahora la iglesia de Corintio debía recordar eso, debía tomar eso como una advertencia para su propia vida. Anotá si querés, Números capítulo 14, versículo 14, tenerlo ahí también como una referencia. Pero hermanos, este es el punto que Pablo quiere resaltar. Yo estoy salteando un poco la lectura por el tiempo. Todos ellos, absolutamente todos, disfrutaron de la protección, el cuidado, la guía, la bondad de Dios. Ahora Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, ellos no deben olvidar esto. Ellos no deben olvidar que sus padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Versículo 2. Y todos, mirá, nuevamente, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjate, Pablo ahora toma esta palabra, el bautismo, ¿no? Él empieza a usar ahora este término, ¿no? Esta simbología del bautismo, ¿no? Y va a agarrar este término del bautismo y la va a aplicar a lo que sucedió en el pueblo de Israel. Pablo va a tomar esta terminología y va a aplicarla, esta simbología, y va a aplicarla al pueblo de Israel mediante la nube y el mar. Ellos fueron, fíjate lo que va a decir Pablo, ellos fueron simbólicamente bautizados en Moisés. Bautizados en Moisés. Hermanos, ustedes saben lo que significa el bautismo, ¿no? El bautismo, hermanos, es el símbolo de la unión, de la identificación del creyente con Cristo. Con Cristo. O sea, lo que estamos haciendo cuando pensamos en el bautismo, dicho de paso, ¿no? Que es una ordenanza para el creyente, estamos pensando que el creyente ha muerto con Cristo al pecado y ha resucitado con Cristo, ¿no? Ha muerto y ha resucitado. Romanos capítulo 6, por ejemplo, nos habla de eso. Podemos ir ahí al capítulo 6 rápidamente, versículo 3. Creo que hablamos un poquito ayer, se pasé por este versículo. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido, presta atención, bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin, versículo 4, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice ahí? En vida nueva. Hermanos, este es el significado del bautismo. Por eso Pablo dice, ¿no saben esto? Claro que saben esto, ¿no? El significado del bautismo es morimos con Cristo, fuimos crucificados con Cristo y resucitamos con Cristo. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Fuimos muertos con Cristo y resucitamos a esta nueva vida. Ahora Pablo toma eso del bautismo y lo aplica al pueblo de Dios. Ellos fueron, dice Pablo, bautizados en Moisés. Están pensando, pero ¿cómo se conecta esto, no? Bueno, fácil, ¿no? Porque Dios usa a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud, del pecado, y librarlos a esta nueva vida, y librarlos a ir a esta tierra que Dios le había prometido. Moisés fue el hombre que Dios puso para salvar a los israelitas, para liberar a los israelitas. ¿Te acordás ahí en Éxodo capítulo 14? Lo mencionamos, no lo leímos, pero yo sé que vos lo recordás. Podés leer ahí el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, versículo 31 de Éxodo 14. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Fíjate, Dios ejecutó esto. Y fíjate, y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová. ¿Y qué dice? Y a Moisés, su siervo. Fíjate, ellos reconocieron, es Dios el que está haciendo esto. No hay ningún poder en Moisés, ¿no? Pero Dios usa instrumentos, ellos creyeron en Jehová y en Moisés. Ahora Moisés es una figura de cómo Dios los sacó a ellos de Egipto. Ellos están identificados ahora con Moisés. Él los guió, hermanos, por todo el mar. Por eso dice la nube y el mar. Ahí estaba Moisés, ¿no? Que les guió en todo ese recorrido en el desierto. Moisés fue el hombre que Dios utilizó, no solamente para sacarlo, sino para guiarlo en todo ese camino de 40 años. Así que Pablo dice, volver a 1 Corintios. No quiero que ignoren acerca de los padres. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hermanos, todos ellos disfrutaron la protección de Dios, la guía, el cuidado, la provisión, la bondad de Dios, pero pronto se iban a olvidar de eso, ¿no? Porque esta es la advertencia que Pablo quiere mostrar acá, ¿no? Versículo 3, rápido, tenemos que avanzar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos ellos, hermanos, comieron el mismo alimento. Todos, fíjate qué interesante, todos ellos el mismo, o sea, todos por igual. Nadie recibió menos, nadie recibió más. Nadie tenía nada que quejarse contra Dios. Porque a todos ellos no perecieron, hermanos, en el desierto por una falta de protección, de provisión de Dios. No es que Dios se quedó corto con el maná o la nube, no entraban todos, así que algunos quedaron, ¿no? No, todos recibieron el cuidado de Dios de una forma especial, todos ellos. Podríamos leer otros versículos, anotar, hermano, ahí, pero no tenemos el tiempo. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 4.
Podés leer también el versículo 11 al 15. Podrías leer todo el capítulo 16, ¿no? Pero todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Vas a ver en ese relato lo que Pablo está haciendo mención. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Fíjate, ellos comieron y bebieron. La misma comida, la misma bebida. Ahora algo interesante porque habla acá de bebida espiritual. Hermanos, hay un relato que no leemos por una cuestión de tiempo. Vos vas a ver que ellos recibieron la comida y la bebida física. Ellos tomaron agua de verdad, no es que estaban ahí siendo alimentados en su espíritu, ¿no? Y eso les saciaba de alguna forma, ¿no? Ellos tomaron agua y comieron del maná. Era comida física, comida real. Pero ahora Pablo se refiere al alimento espiritual. Él menciona acá esta palabra espiritual. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Hermanos, Pablo está dirigiendo la mirada de los lectores hacia Cristo. Pablo está dirigiendo la mirada de los lectores hacia quién es el que proveyó ese alimento que ellos recibieron. ¿Quién es el que proveyó ese agua que ellos bebieron? ¿De dónde venía? Ellos no lo obtuvieron por su fuerza. Ellos no ganaron eso. Incluso vos ves ahí los relatos que yo te marqué. Hay pura murmuración y queja de parte del pueblo. Ellos no ganaron eso. Dios se los da. Ellos reciben la provisión de Dios de una forma milagrosa. No una vez, hermanos. 40 años. 40 años. Mira el versículo, ¿no? Todos comieron el mismo alimento. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Hermanos, todos ellos durante 40 años recibieron el cuidado, la protección de Dios. Fíjate, porque bebían, dice el pasaje. Estás ahí en 1 Corintios, ¿no? Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Estamos en 1 Corintios de vuelta, capítulo 10, versículo 4. Fíjate, porque bebían de la roca espiritual que lo seguían. Fíjate qué interesante, porque estas palabras nos dan mucha más claridad y nos afirman en esto, ¿no? Ellos bebían de manera continua. No fueron momentos aislados en su peregrinaje en el desierto. Ellos bebían de manera continua. Hermanos, Dios siempre les protegía. Dios siempre les guiaba. Esta roca, hermanos, que habla acá, que ahora vamos a profundizar más en eso, siempre les seguía. Los seguía, dice ahí el texto, ¿no? Ese Dios que hizo brotar agua en el medio del desierto de una roca, todo el tiempo les protegía, les proveía. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos le criticaban, le murmuraban, le cuestionaban. Mirá el capítulo 14, versículo 19. Estás ahí, puede estar con la Biblia marcada en Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 19. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Fíjate, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Fíjate qué interesante, porque está hablando acá acerca del ángel de Dios. Dice eso tu Biblia, ¿no? El ángel de Dios. Hermanos, esto es espectacular. Porque ahora Pablo citando a la historia de Israel ahí en Éxodo, y nosotros vamos a Éxodo y podemos leer el ángel de Dios. Esto es una referencia directa a una persona de la Trinidad, hermano. Esto es una referencia directa. Aparece en el Antiguo Testamento en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, y está haciendo referencia al Hijo, a Cristo. A
a Cristo. O sea, aquel que se le apareció en la zarza ardiente a Moisés es el mismo ángel que después va a seguir al pueblo y va a guiar al pueblo. Y fíjate, si hay alguna duda, volvé a 1 Corintios, te estoy yendo y volviendo, ¿no? Fíjate cómo señala el versículo ahí, ¿no? Y la roca, ¿quién era? Era Cristo. Esa roca que le seguía era Cristo. Si hay alguna duda, acá está. Esa roca era Cristo, Él les seguía. Hermanos, Dios estaba con ellos, protegiéndoles, proveyéndoles de manera continua. La roca es Cristo. Esto es una afirmación de la deidad de Cristo. Él es Dios y Él estuvo con su pueblo protegiéndolo 40 años. Hermano, anotá Deuteronomio 32, versículo 3 al 4. Y ahí vas a ver cómo termina Moisés después de haber experimentado todos esos años las bondades de Dios. Él termina haciendo una afirmación, ¿no? No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero el versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Hablando acerca de Dios, ¿no? Después de haber experimentado todos esos años las bondades de Dios, termina afirmando esto, ¿no? Deuteronomio capítulo 32, versículo 18 al 20, vos ves cómo ellos se rebelan contra Dios. Estoy tratando de resumir un poco, hermano. Anoten si tienen ahí espacio. Deuteronomio 32, 18 al 20, ellos se rebelan contra Dios, esta generación perversa, infieles a Dios. Y vos podés leer también, sería importante que lo puedas anotar y leer, Salmo capítulo 78, versículo del 9 al 66, todo eso. Vas a ver cómo ellos se rebelan contra Dios y de una manera muy clara, muy precisa. Bueno, tenemos que avanzar. El punto, de vuelta, que Pablo quiere señalar, volvamos acá después de haber recorrido un poco ahí el Antiguo Testamento. Hermanos, el pueblo de Dios disfrutó de las bondades de Dios. Sin embargo, ellos se olvidaron de eso. Ellos se olvidaron de eso. Por eso te señalaba ahí Salmo 78, versículo 9 al 66. Ellos se olvidaron de las bondades de Dios. Hermanos, no debemos olvidar sus bondades para con nosotros. Porque esta es la advertencia que Pablo está haciendo, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga, no olvidemos esto. En segundo lugar, y ya más corto, es un solo versículo, ya vamos a ir terminando. Fíjate las consecuencias de no limitar mi libertad, versículo 5. Las consecuencias de no limitar mi libertad, de abusar de mi libertad en Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate este pero acá, hermanos. En su idioma original esto es un contraste, ¿no? Podríamos traducirlo sin embargo. Sin embargo, o sea, todo lo anterior lo está conectando, ¿no? A pesar de haber recibido todos ellos las bondades de Dios, sin embargo, la mayor parte de ellos, él habló de todos disfrutaron, todos recibieron, todos fueron guiados y protegidos por Cristo mismo. Sin embargo, fíjate, la mayoría de todos ellos no se agradó Dios. Fíjate, hay una advertencia de Pablo, hermanos. Todos ellos disfrutaron las bondades de Dios. Todos ellos fueron bautizados en Moisés. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Esto es muy fuerte, hermano. ¿Sabes por qué? Porque para ser más exactos,
solo 2 de ellos agradaron a Dios. 2 de ellos entraron a la tierra prometida. Y vos sabés quiénes son, ¿no? ¿Qué fue? Josué y Caleb. El resto, todos ellos murieron en el desierto. Dios juzgó a su pueblo, hermanos, y ellos quedaron postrados. Fíjate, hay una advertencia. Todos disfrutaron, todos recibieron la guía de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios. Pero de esa gran multitud del pueblo de Israel que salió de Egipto, solo 2 llegaron a la tierra prometida. Incluso Moisés y Aarón no cruzaron, no llegaron. ¿Te acordás? Moisés golpea la roca ahí en Meriba, ¿no? En vez de hablarle como Dios le dijo, él golpea, irado, enojado. Por causa de su desobediencia, de su incredulidad. De todos ellos, solo 2. El resto, hermanos, quedaron todos postrados. Por eso dice ahí el versículo, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjate, quedaron postrados. Ellos reciben esta acción. Ellos fueron postrados. Fueron esparcidos, hermanos, los cadáveres de todos aquellos que no agradaron a Dios. Hermanos, durante 40 años, cada día morían decenas y decenas de israelitas por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad. Esto es lo que significa esta palabra, ¿no? Quedaron postrados, significa literalmente esparcir o desparramar sobre algo, es la idea, ¿no? El sentido. Todos aquellos que no agradaron a Dios, sus cadáveres quedaron esparcidos en el desierto. ¿Te das cuenta la advertencia de Dios? El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Te das cuenta la advertencia de Pablo? Todos ellos, todo el pueblo de Israel, por igual, habían sido bendecidos de una forma generosa. Habían recibido la protección, el cuidado de Dios, habían sido liberados, habían sido bautizados en Moisés. Sin embargo, ellos usan mal su libertad. Sin embargo, ellos abusan de su libertad. Y ahora, por su pecado, ellos quedan descalificados. Ahora, por su pecado, ellos tropiezan de su firmeza. Hermanos, tenemos que terminar, pero Pablo dice más adelante, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. Hermanos, empezando este capítulo 10, acá hay una advertencia de parte de Pablo. El Señor es fiel. El Señor es bueno, bondadoso. Pero cuidado. Cuidado que no seamos como el pueblo de Israel, incrédulo. Un pueblo que abusó de su libertad y quedó descalificado. Bien, tenemos que terminar. La próxima semana vamos a seguir hablando un poquito más, avanzando, si el Señor lo permite. Hermano, algunas preguntitas para pensar en esta mañana en base a estos principios. Hermano, este principio, esta verdad, ¿impacta tu vida esta advertencia? ¿Hay algún impacto en tu vida a través de esta advertencia de parte de Dios, de su palabra? Hermano, ¿confronta esta verdad tu pecado? Hermano, ¿podés identificar idolatría en tu corazón a la luz de esta verdad? ¿Idolatría que debes confesar y arrepentirte hoy mismo? Hermano, ¿estás dispuesto a poner límites a tu libertad para obtener el premio, para no quedar descalificado? Hermano, ¿estás recibiendo con humildad esta advertencia o estás resistiendo en tu mente esta verdad? Que el Señor obre
por medio de su palabra en nuestras vidas y que pueda traer mucho fruto para su gloria. Vamos a orar juntos. Nos ponemos de pie y terminamos este tiempo. Padre, tu palabra, Señor, confronta nuestro pecado. Señor, tu palabra expone nuestra incredulidad, expone nuestras motivaciones impuras, Señor, expone nuestra idolatría. Señor, cuánta falta de amor que tenemos hacia ti. Señor, cuánta falta de amor hacia tu pueblo. Señor, cuánto exceso de amor hacia uno mismo. A tal punto que no nos importa que nuestra libertad afecte a otro. Señor, el pueblo de Israel recibió de tu gracia, de tus bondades. Sin embargo, ellos se olvidaron. Ellos fueron incrédulos, Señor, a tu palabra. Y quedaron descalificados. Solo 2 se mantuvieron firmes, Señor. Padre, en tu gracia te pedimos que tú nos sostengas firme. Señor, el pecado está al acecho, destruyendo nuestras vidas, familias. Señor, te rogamos que tú mantengas nuestro corazón firme, enfocado, Señor, en tu palabra. Creyendo, Señor, tu verdad. Viviendo en obediencia, Padre. Señor, ayúdanos a poner nuestro cuerpo en servidumbre. Señor, ayúdanos a correr de tal manera que obtengamos el premio, agradarte a ti, Padre Santo. Señor, ayúdanos a vivir con un propósito claro. Señor, ayúdanos a frenar nuestra libertad para que tu obra, tu evangelio siga avanzando a los confines de la tierra. Señor, te rogamos que te hagas esta obra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, Señor. Padre, bendice tu palabra y que traiga fruto en nuestras vidas, Padre. Oramos en nombre de Jesús. Amén.